El día del despido hay mañanas que cargan el peso del destino en cada segundo que pasa, y para María, aquella mañana de martes comenzó como cualquier otra, sin sospechar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El aroma del café recién hecho llenaba la oficina mientras ella organizaba los documentos con la misma dedicación de siempre, esa que la había caracterizado durante tantos años de servicio. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por esa sensación extraña que a veces el corazón nos susurra cuando algo malo está por venir. La puerta de la oficina principal se abrió con un golpe seco, y Tomás apareció con esa mirada fría que ella ya conocía bien, pero que esta vez traía consigo un brillo diferente, uno que helaba el alma. Era curioso como el hijo del antiguo dueño, ese muchacho que ella había visto crecer entre esos mismos pasillos, ahora la miraba como si fuera un objeto sin valor, algo descartable que ya no servía para nada. La vida tiene estas paradojas extrañas, donde quienes alguna vez nos sonrieron terminan siendo quienes más daño nos hacen. Y María lo supo en ese instante, su mundo estaba por derrumbarse, pero lo que ella no sabía aún era que ese derrumbe sería el inicio de su más grande superación. María, necesito hablar contigo, dijo Tomás con un tono que no dejaba espacio para la esperanza, mientras caminaba hacia su escritorio con pasos firmes que resonaban como golpes de tambor en el silencio tenso de la oficina. Ella levantó la vista de sus papeles, tratando de mantener la calma, aunque su corazón latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Había algo en el ambiente que no cuadraba, una energía pesada que llenaba cada rincón del lugar y que hacía que hasta el aire se sintiera difícil de respirar. Los demás compañeros comenzaron a asomarse desde sus cubículos, como si supieran que algo importante estaba por ocurrir, creando un público involuntario para lo que vendría después. María sintió ese nudo en la garganta que aparece cuando la vida te pone frente a algo inevitable, pero aún así se puso de pie con toda la dignidad que pudo reunir. «Dime, Tomás, ¿en qué puedo ayudarte?», preguntó ella con voz firme, aunque por dentro el misterio de lo que vendría la estaba consumiendo poco a poco. Ese instante se convirtió en una eternidad, donde cada segundo parecía estirarse como si el tiempo mismo quisiera darle la oportunidad de prepararse para el impacto. Pero nadie está realmente preparado para la humillación pública, por más fuerte que sea. Tomás no se anduvo con rodeos, y con una frialdad que solo pueden tener quienes nunca han conocido la lucha real por sobrevivir, soltó las palabras que cambiarían todo: «Ya no eres necesaria aquí, María. La empresa necesita gente joven, con ideas frescas, no dinosaurios que se aferran al pasado». El silencio que siguió fue ensordecedor, más pesado que cualquier grito, y en ese momento ella sintió como todas las miradas se clavaban en su espalda como agujas invisibles. Las palabras de Tomás flotaban en el aire como veneno, intoxicando cada rincón de ese espacio que María había considerado su segundo hogar durante tantos años de entrega y dedicación incansable. Ella apretó los puños debajo del escritorio, sintiendo como las uñas se clavaban en sus palmas, pero su rostro no mostró ni una lágrima ni un gesto de debilidad. Había aprendido en la vida que el dolor más profundo a veces se esconde detrás del silencio más absoluto, y ese día María eligió guardar sus emociones para ella misma. Sus compañeros bajaron la mirada, avergonzados de presenciar aquella injusticia pero demasiado asustados para defender a quien había estado ahí para todos ellos en momentos difíciles. La reflexión que cruzó por su mente fue clara: cuando te caes, descubres quién realmente está contigo y quién solo estaba disfrutando del paisaje mientras todo iba bien. El drama de ese momento se intensificó cuando Tomás continuó su discurso lleno de desprecio, como si no fuera suficiente con despedirla, sino que además necesitara humillarla frente a todos para alimentar su propio ego enfermo. «Recoge tus cosas ahora mismo. No queremos hacer esto más largo de lo necesario. Ya sabes dónde está la salida, ¿verdad? La has usado todos estos años», dijo con una sonrisa burlona que María jamás olvidaría. Cada palabra era una puñalada directa al corazón, pero ella se mantuvo firme, respirando profundo para no darle la satisfacción de verla quebrada frente a él. Se acercó a su escritorio con pasos lentos pero seguros, abrió el cajón donde guardaba sus pocas pertenencias personales y comenzó a sacar una por una esas pequeñas cosas que le recordaban su vida ahí. Una taza con la foto de su familia, un llavero que su hijo le había regalado años atrás, una libreta llena de recuerdos y notas importantes que ahora parecían tan insignificantes ante la magnitud de lo que estaba sucediendo. Los susurros comenzaron a escucharse entre los cubículos, pero nadie se atrevió a hablar en voz alta, nadie tuvo el valor de decir lo que todos estaban pensando: esto era profundamente injusto. María metió todo en una pequeña caja de cartón, esa misma caja donde alguna vez había guardado papeles sin importancia,
y ahora se convertía en el contenedor de los pedazos de su vida laboral que se desmoronaba. Mientras caminaba hacia la puerta con esa caja en las manos, sintió que cada paso era un esfuerzo monumental, como si sus piernas pesaran toneladas y el camino hacia la salida fuera infinito. Los recuerdos de todos esos años trabajados con dedicación absoluta pasaron por su mente como una película en cámara rápida, las mañanas llegando temprano, las noches quedándose tarde para terminar proyectos importantes, las veces que había cubierto errores de otros, las celebraciones de cumpleaños que ella misma organizaba para crear un ambiente familiar. Y ahora, todo eso se reducía a una caja de cartón y a una puerta que debía cruzar con la cabeza en alto, aunque el alma se le estuviera rompiendo en 1000 pedazos por dentro. Tomás la observaba desde su oficina con esa expresión de satisfacción que solo tienen quienes disfrutan del sufrimiento ajeno, y ella pudo sentir su mirada clavada en su nuca. Pero María no volteó, no le dio el gusto de verla vulnerable, porque en ese momento tomó una decisión silenciosa pero poderosa: esto no sería su final, sino el comienzo de algo que él jamás podría imaginar. La motivación que nació en su corazón en ese instante era como una semilla pequeña pero resistente, plantada en tierra fértil que pronto daría frutos que nadie esperaba. La inspiración puede nacer en los lugares más oscuros, y a veces el cambio que necesitamos nos llega disfrazado de la peor pesadilla. Justo antes de cruzar la puerta, María se detuvo un momento, no para mirar atrás con nostalgia, sino para grabar en su memoria cada detalle de ese lugar que la había visto crecer profesionalmente pero que ahora la desechaba sin piedad. La curiosidad de lo que vendría después comenzaba a mezclarse con el dolor del presente, creando en su pecho una emoción extraña que no sabía cómo nombrar. Sus ojos, esos ojos que habían visto tantas cosas a lo largo de los años, ahora brillaban con algo diferente, no eran lágrimas de derrota, sino el reflejo de una determinación que estaba naciendo desde lo más profundo de su ser. Escuchó a sus espaldas la risa burlona de Tomás comentando algo con otro empleado, y esas risas se clavaron en su memoria como un recordatorio de que el mundo a veces es cruel e injusto. Pero también recordó las palabras de su madre, quien siempre le decía que las tormentas más fuertes son las que preparan a los árboles más resistentes para soportar cualquier viento. La sorpresa vendría después, cuando todos descubrieran que María no era el tipo de mujer que se queda llorando en un rincón después de una caída. Por ahora, solo necesitaba salir de ahí con dignidad, guardar esa humillación en un lugar seguro de su corazón, y esperar a que la vida le mostrara el siguiente paso. Cuando finalmente cruzó la puerta y el aire fresco de la calle golpeó su rostro, María sintió una mezcla extraña de alivio y terror, como si estuviera cayendo en un precipicio sin saber dónde iba a aterrizar. La caja en sus manos parecía pesar más con cada segundo que pasaba, no por su contenido físico, sino por todo el significado emocional que cargaba consigo. Las lágrimas que había contenido durante toda esa escena humillante finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas, pero esta vez no había nadie mirándola, nadie juzgándola, solo ella y su dolor frente a una ciudad que seguía su ritmo indiferente a su tragedia personal. Se sentó en una banca cercana, colocó la caja a su lado y dejó que todo el peso de lo sucedido la golpeara con toda su fuerza. El suspenso de no saber qué haría ahora, cómo pagaría sus cuentas, cómo le diría a su familia que había perdido su trabajo después de tantos años, todo eso la invadía como olas furiosas en medio de una tormenta. Pero entre todo ese caos emocional, había algo más, algo pequeño pero persistente que pulsaba en su interior como un latido constante, la certeza de que esta no era su última página, sino apenas el final de un capítulo. Lo que María no sabía aún era que el vacío que ahora sentía sería el espacio necesario para que algo mucho más grande pudiera entrar en su vida. El vacío. Los días que siguieron al despido se convirtieron en un laberinto de horas vacías donde María intentaba encontrar un sentido a lo que había pasado, pero todo parecía disolverse entre sus dedos como arena fina que no podía retener. Las mañanas ya no tenían ese propósito claro que antes la hacía levantarse con energía, ahora se despertaba sin saber muy bien para qué, mirando el techo de su habitación como si ahí estuvieran escritas las respuestas que tanto buscaba. Su rutina se había transformado en algo irreconocible, ya no había alarmas a las 6 de la mañana, ni ese ajetreo de prepararse rápido para llegar puntual, solo un silencio pesado que llenaba cada rincón de su casa y le recordaba constantemente su nueva realidad. Preparaba su café con movimientos automáticos, pero ya no sabía a qué hora tomarlo porque el tiempo había perdido su estructura, sus divisiones, su sentido. Se sentaba frente a la ventana observando cómo el mundo seguía girando allá afuera, con gente que iba y venía rumbo a sus trabajos, sus vidas, sus destinos, mientras ella se sentía atrapada en una burbuja invisible de inactividad forzada. La emoción que más la acompañaba en esos momentos era una mezcla extraña de tristeza y confusión,
como si su identidad completa hubiera estado atada a ese trabajo que ya no tenía. El café se enfriaba entre sus manos mientras ella permanecía perdida en sus pensamientos, y ese líquido tibio se convertía en la metáfora perfecta de su estado actual, algo que alguna vez tuvo calor y propósito, ahora solo era una bebida olvidada. Salir a la calle se había convertido en un ejercicio de valentía que María no sabía que necesitaría en esta etapa de su vida, porque cada paso fuera de casa era un recordatorio de que ya no tenía un lugar específico a donde ir. Caminaba por las calles largas de la colonia con su currículum impreso en varias copias, visitando empresa tras empresa, tocando puertas que se cerraban antes siquiera de abrirse completamente. Lo sentimos, el puesto ya fue ocupado, no tenemos vacantes en este momento, déjanos tu información y nosotros te llamamos, frases que se repetían como un disco rayado y que poco a poco iban minando su esperanza. La ciudad que antes le parecía llena de oportunidades ahora se sentía como un laberinto sin salida, donde cada esquina la llevaba al mismo resultado, rechazo tras rechazo. Entraba a cafeterías baratas solo para refugiarse del sol o de la lluvia, pidiendo un café que no quería pero que le daba una excusa para sentarse y descansar sus pies cansados de tanto caminar sin rumbo fijo. Observaba a los demás clientes trabajando en sus laptops, hablando de proyectos, cerrando negocios, y se preguntaba cuándo ella volvería a sentirse útil, cuándo volvería a tener esa sensación de propósito que le daba levantarse cada día. El misterio de su futuro la atormentaba en silencio mientras fingía normalidad ante el mesero que le traía su orden. La reflexión constante que invadía su mente era, ¿cómo alguien puede pasar de ser indispensable a invisible en tan poco tiempo? Las noches eran aún peores que los días porque en la oscuridad los pensamientos se vuelven más ruidosos y los miedos más reales, atacándola con preguntas que no tenía respuesta. María se acostaba temprano no porque tuviera sueño, sino porque no sabía qué más hacer con las horas que se estiraban interminables frente a ella. Miraba las fotografías de su escritorio, esas imágenes de tiempos mejores donde sonreía sin saber que esos momentos eran frágiles y que todo podía cambiar en un instante. Su familia notaba el cambio pero no sabía bien cómo ayudarla, sus hijos intentaban animarla con palabras de motivación que sonaban hermosas pero vacías, su esposo trataba de darle espacio pero también estaba preocupado por las cuentas que pronto llegarían. La presión económica comenzaba a hacerse presente como un fantasma invisible que rondaba por la casa, y María sentía que estaba fallándole a todos, aunque nadie se lo dijera directamente. Revisaba sus ahorros cada noche y hacía cálculos mentales de cuánto tiempo podrían sobrevivir sin su ingreso, y cada cuenta que hacía le robaba un poco más de paz. El suspenso de no saber cuándo conseguiría otro empleo la mantenía en un estado constante de ansiedad que le quitaba el apetito y el sueño. La inspiración que alguna vez había sentido por la vida ahora parecía un recuerdo lejano, algo que perteneció a otra versión de ella que ya no existía. Los fines de semana eran particularmente crueles porque eran los días donde antes disfrutaba su descanso merecido, pero ahora cada día era fin de semana y ninguno traía el alivio que se supone debían traer. María intentaba mantenerse ocupada limpiando la casa una y otra vez, reorganizando closets que no necesitaban ser reorganizados, cocinando comidas elaboradas que nadie había pedido, todo con tal de no quedarse quieta y tener que enfrentar el vacío que la perseguía. Sus amigas la llamaban para salir pero ella inventaba excusas porque no tenía ánimos de socializar ni dinero de sobra para gastar en cosas innecesarias, además le daba vergüenza admitir su situación frente a personas que seguían con sus vidas normales. Se sentía como si estuviera viendo la vida pasar desde afuera, como una espectadora de su propia existencia que había perdido el papel protagónico y ahora solo podía observar desde las sombras. La música triste se convirtió en su compañera constante, ponía canciones que hablaban de pérdidas, de cambios, de volver a empezar, y se permitía llorar mientras limpiaba o cocinaba, dejando que las lágrimas cayeran libremente porque en casa no tenía que fingir fortaleza. Esas canciones le daban permiso de sentir todo el dolor sin juzgarse, de aceptar que estaba pasando por un momento difícil y que estaba bien no estar bien. La paradoja era curiosa, nunca había tenido tanto tiempo libre y sin embargo nunca se había sentido tan cansada, tan agotada de una batalla que libraba solo contra ella misma. Un martes particularmente gris, María se encontró frente al espejo del baño y casi no se reconoció en el reflejo que le devolvía la mirada, sus ojos habían perdido ese brillo que la caracterizaba, su postura estaba encorvada como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros, y había algo en su expresión que hablaba de derrota. ¿Quién eres tú?, se preguntó en voz alta a esa mujer del espejo que parecía una sombra de quien solía ser. La pregunta quedó flotando en el aire del pequeño baño sin respuesta, porque honestamente ya no lo sabía, durante tantos años se había definido por su trabajo, por su rol de secretaria eficiente y dedicada,
que ahora sin ese título se sentía perdida e incompleta. Intentó sonreírse a sí misma para animarse, pero la sonrisa no llegó a sus ojos, se quedó solo en los labios como un gesto vacío sin emoción real detrás. Se dio cuenta de que había dejado de arreglarse con el mismo cuidado de antes, ya no se maquillaba, apenas se peinaba, usaba la misma ropa cómoda día tras día porque total, ¿para qué vestirse bien si no iba a ningún lado? El descuido físico era solo un reflejo del descuido emocional que estaba experimentando por dentro, donde sentía que partes importantes de ella se estaban apagando poco a poco. La vida que había construido durante décadas se sentía ahora como un castillo de naipes que alguien había derribado de un solo soplido. Las conversaciones con su familia se volvieron tensas y llenas de silencios incómodos que decían más que 1000 palabras, porque todos sabían que algo tenía que cambiar pero nadie sabía cómo hacer que cambiara. Su esposo trataba de ser optimista diciéndole que pronto encontraría algo mejor, pero María podía ver la preocupación escondida detrás de esas palabras bien intencionadas. Sus hijos evitaban pedirle dinero para cosas que antes no dudaban en solicitar, y ese gesto de consideración le partía el corazón porque confirmaba que su situación estaba afectando a toda la familia. Las comidas en la mesa se habían vuelto silenciosas, cada uno perdido en sus propios pensamientos, masticando sin realmente saborear la comida. María intentaba iniciar conversaciones alegres sobre temas triviales, pero su voz sonaba forzada y artificial, como si estuviera actuando un papel que ya no le quedaba bien. La sensación de ser una carga para su propia familia era quizás el peso más difícil de llevar, más incluso que la falta de dinero o de trabajo. Se preguntaba constantemente cómo había llegado a este punto, qué había hecho mal, si había alguna señal que no vio a tiempo y que podría haber evitado todo esto. Los recuerdos de su despido volvían a ella en los momentos más inesperados, trayendo consigo oleadas de humillación y dolor que creía haber procesado pero que seguían ahí, esperando el momento para atacar de nuevo. Una tarde lluviosa, mientras María estaba sentada en la sala viendo por la ventana cómo el agua golpeaba el cristal, su teléfono comenzó a vibrar con un número desconocido que normalmente habría ignorado. Algo en su interior le dijo que contestara. Tal vez era la desesperación de recibir cualquier noticia que rompiera con la monotonía de sus días vacíos, o quizás era esa pequeña chispa de esperanza que se negaba a extinguirse completamente. Con manos temblorosas tomó el teléfono y contestó con un «bueno», que salió más débil de lo que hubiera querido, su voz delatando las semanas de tristeza acumulada. Del otro lado de la línea se escuchó una voz profesional y amable que preguntaba por ella, y María sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido, como si supiera que algo importante estaba por suceder. El destino tiene maneras extrañas de presentarse en nuestras vidas, a veces llega cuando menos lo esperamos y por las puertas que creíamos cerradas para siempre. Mientras escuchaba lo que esa voz tenía que decirle, María no sabía aún que esa llamada sería el punto de quiebre entre el vacío que la había consumido y la transformación que estaba a punto de comenzar. La llamada inesperada, la voz al otro lado de la línea se presentó como Lucía Fernández, directora de Recursos Humanos de Grupo Empresarial del Valle, una empresa que María conocía de nombre pero con la que nunca había tenido contacto directo. Las palabras de Lucía sonaban casi irreales, como si estuviera escuchando un sueño del cual temía despertar en cualquier momento. Hemos estado siguiendo tu trayectoria profesional y nos gustaría que consideraras unirte a nuestro equipo para liderar un proyecto administrativo importante. María tuvo que sentarse porque sus piernas de repente no podían sostenerla. El impacto de esas palabras era tan grande que necesitaba apoyo físico para procesarlas. ¿Cómo era posible que alguien estuviera interesado en ella cuando había pasado semanas siendo rechazada una y otra vez? La curiosidad la invadió de inmediato. ¿Quién les había hablado de ella? ¿Por qué precisamente ahora? ¿Sería esto real o algún tipo de broma cruel del destino? Su mente corría a 1000 por hora tratando de entender cómo su currículum había llegado a manos de esta empresa cuando ella ni siquiera recordaba haber aplicado ahí. Lucía continuó explicando que uno de sus antiguos compañeros de trabajo había recomendado su nombre con tanto entusiasmo que decidieron investigar más sobre su perfil profesional. La esperanza comenzaba a filtrarse por las grietas de su corazón roto, como luz solar entrando por las rendijas de una puerta cerrada. Nos impresionó mucho tu experiencia y la dedicación que mostraste en tu trabajo anterior durante tantos años, continuó Lucía con un tono que transmitía sinceridad genuina, no esa falsa cortesía que María había escuchado en otras entrevistas. Cada palabra que escuchaba era como un bálsamo sanador sobre las heridas frescas de su autoestima destruida, recordándole que su trabajo sí había tenido valor, que sí había dejado huella en las personas correctas. María sentía como las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos,
pero esta vez no eran lágrimas de tristeza sino de algo parecido al alivio mezclado con incredulidad. Me gustaría que vinieras a nuestras oficinas mañana para discutir los detalles de la propuesta. ¿Te viene bien a las 10 de la mañana?, preguntó Lucía, y María tuvo que contenerse para no gritar de emoción ahí mismo. Sí, claro que sí, ahí estaré, respondió tratando de mantener la compostura profesional aunque por dentro sentía que podía explotar de felicidad. Cuando colgó el teléfono, se quedó mirándolo durante varios minutos como si fuera un objeto mágico que acababa de cambiar su realidad. La narración de su vida estaba tomando un giro que no había anticipado, y la sensación era tan abrumadora que no sabía si reír o llorar. La superación que tanto había anhelado en secreto durante esas semanas oscuras ahora parecía estar tocando a su puerta, pidiéndole permiso para entrar. Esa noche María no pudo dormir ni un segundo, pero por primera vez en mucho tiempo el insomnio no venía del miedo sino de la anticipación y la esperanza que pulsaban en su pecho. Se levantó varias veces para revisar su ropa, probándose diferentes opciones para encontrar el atuendo perfecto que transmitiera profesionalismo y confianza sin parecer desesperada. Cada prenda que se probaba frente al espejo era evaluada críticamente, esto dice, líder capaz, o mujer desesperada por trabajo. La paradoja era evidente, hace unas horas atrás ni siquiera se molestaba en vestirse bien y ahora estaba obsesionada con cada detalle de su apariencia. Planchó su mejor traje sastre, el que había usado en ocasiones especiales y que ahora sería su armadura para esta batalla crucial. Pulió sus zapatos hasta que brillaron como nunca, porque su mamá siempre le había dicho que los zapatos dicen mucho de una persona y ella quería que los suyos gritaran, profesional seria y dedicada. Preparó su portafolio con copias nuevas de su currículum, certificados, cartas de recomendación de sus antiguos compañeros que había guardado por años sin imaginar que algún día serían tan valiosos. La reflexión que la acompañaba mientras organizaba todo era simple pero poderosa. Quizás todas esas semanas de vacío no fueron tiempo perdido, sino el espacio necesario para que esta oportunidad pudiera encontrarla. A veces el cambio que necesitamos no puede entrar hasta que hacemos espacio en nuestras vidas vaciándolas de lo que ya no nos sirve. La mañana siguiente llegó con una velocidad sorprendente, como si el universo estuviera tan ansioso como ella porque este encuentro sucediera. María se despertó 2 horas antes de lo necesario, incapaz de quedarse quieta en la cama cuando su futuro la esperaba en unas horas. Se arregló con un cuidado meticuloso que no había tenido en semanas, cada mechón de cabello en su lugar, un maquillaje natural pero pulido que realzaba sus facciones sin ser excesivo, el perfume justo que dejaba una impresión agradable sin ser invasivo. Cuando se miró al espejo esta vez, vio algo diferente a la mujer derrotada de días atrás, había un brillo en sus ojos que hablaba de determinación, una postura erguida que comunicaba dignidad recuperada. Su familia notó el cambio inmediatamente y todos la apoyaron con palabras de aliento que ahora sí sentían reales y llenas de esperanza genuina. «Vas a brillar, mamá, ellos no saben la joya que van a conseguir», le dijo su hijo mayor con una sonrisa que le llenó el corazón de fuerza. El trayecto hacia las oficinas de Grupo Empresarial del Valle fue una mezcla de nervios y emoción que la hacía temblar ligeramente pero también la llenaba de una energía vital que había olvidado que poseía. Miraba por la ventana del transporte público viendo cómo la ciudad pasaba frente a ella, pero esta vez no se sentía como una extraña observando desde afuera sino como alguien que estaba retomando su lugar en el mundo. Las oficinas de Grupo Empresarial del Valle eran impresionantes, modernas, llenas de luz natural, con un ambiente que respiraba profesionalismo pero también calidez humana. María entró al edificio sintiendo como su corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo, pero mantuvo la compostura y se dirigió a la recepción con pasos firmes. «Tengo una cita con Lucía Fernández de Recursos Humanos», dijo con voz clara, y la recepcionista le sonrió con amabilidad genuina antes de indicarle que tomara asiento. Los minutos de espera se sintieron eternos. María observaba a los empleados ir y venir con propósito y energía, y se imaginaba siendo parte de ese flujo de actividad y productividad. Cuando finalmente Lucía apareció para recibirla, María sintió una conexión inmediata con aquella mujer de sonrisa cálida y apretón de manos firme que transmitía respeto. «Gracias por venir, María. Hemos escuchado cosas maravillosas sobre ti», dijo Lucía mientras la guiaba hacia una sala de juntas elegante. La conversación que siguió fue fluida y natural. Lucía le explicó que la empresa estaba en proceso de expansión y necesitaban a alguien con experiencia comprobada para estructurar y liderar el departamento administrativo de una nueva sucursal. La motivación que María sentía crecía con cada detalle que escuchaba, porque esta no era solo una propuesta de trabajo, era una oportunidad de demostrar todo lo que valía. «Sé honesta conmigo, María»,
dijo Lucía inclinándose ligeramente hacia adelante con una expresión seria pero amable, ¿por qué dejaste tu trabajo anterior? Necesito entender qué pasó porque la recomendación que recibimos de ti fue excepcional, pero también sabemos que ya no trabajas ahí. La pregunta quedó flotando en el aire y María sintió como todos sus miedos amenazaban con volver. ¿Debía decir la verdad completa sobre su humillante despido o inventar una historia más aceptable? Por un momento el suspenso de esa decisión la paralizó, pero entonces recordó las palabras de su madre sobre la importancia de la honestidad y decidió arriesgarse a ser vulnerable. Me despidieron, dijo con voz clara aunque le costaba admitirlo. El hijo del antiguo dueño tomó control de la empresa y decidió que necesitaba gente más joven. Fue injusto y doloroso, pero también me enseñó mucho sobre mi propio valor y sobre el tipo de liderazgo que nunca quiero ejercer. Las palabras salieron de su corazón con una autenticidad que sorprendió incluso a ella misma, y vio cómo Lucía la escuchaba con atención genuina sin juzgarla. Aprecio tu honestidad, respondió Lucía después de un momento de reflexión, y para serte franca, esa información solo confirma lo que ya sospechábamos, que perdieron a una gran profesional por decisiones miopes. Su pérdida puede ser nuestra ganancia. El drama de ese momento se transformó en algo diferente, algo parecido a la validación que María tanto había necesitado escuchar. La conversación continuó durante más de una hora, explorando su experiencia, sus ideas sobre liderazgo, su visión sobre cómo estructurar un departamento eficiente y humano. María se sorprendió a sí misma hablando con una confianza y claridad que no sabía que todavía poseía después de semanas de dudas y golpes a su autoestima. Cada respuesta que daba parecía resonar con Lucía, quien asentía con aprobación y hacía preguntas cada vez más profundas que demostraban un interés genuino. Quiero ser clara contigo, María, dijo Lucía finalmente con una sonrisa, esto no es solo un trabajo de secretaria o asistente administrativa. Te estamos ofreciendo un puesto de liderazgo real, con autoridad para tomar decisiones, contratar tu propio equipo, implementar tus ideas. Es una responsabilidad grande, pero creemos que eres la persona indicada. Las palabras de Lucía cayeron sobre María como lluvia fresca sobre tierra seca, nutriendo partes de su alma que habían estado muriendo de sed. No era venganza lo que buscaba en ese momento, aunque la idea de que Tomás se enterara de esto le daba cierta satisfacción, lo que realmente anhelaba era respeto, era la oportunidad de demostrar que su valor no dependía de la opinión de una persona arrogante. La inspiración que sentía en ese momento era tangible, podía sentirla corriendo por sus venas como electricidad vital. Cuando salió de esa oficina con una oferta formal en sus manos y una fecha de inicio en 2 semanas, María supo que su vida acababa de cambiar para siempre, y lo que vendría después sería una prueba de que las caídas más dolorosas a veces son los impulsos necesarios para los saltos más grandes. El renacer profesional el primer día de María en Grupo Empresarial del Valle fue como nacer de nuevo, como si todas las células de su cuerpo estuvieran vibrando con una energía renovada que había olvidado que existía. Llegó media hora antes de lo acordado porque la emoción no la dejaba quedarse quieta en casa, y cuando entró a ese edificio ya no lo hacía como una visitante nerviosa sino como alguien que pertenecía ahí. Lucía la recibió con un abrazo cálido y la guió por las instalaciones presentándola a cada persona que encontraban en el camino, y María notó algo hermoso, todos la saludaban con respeto genuino, sin miradas de superioridad o gestos de condescendencia. Su nueva oficina era espaciosa y luminosa, con una vista preciosa de la ciudad que le recordaba lo alto que había llegado después de tocar fondo. Sobre el escritorio encontró una placa con su nombre y título, María González, directora de Administración y Operaciones, y tuvo que parpadear varias veces para contener las lágrimas de felicidad que amenazaban con escapar. La reflexión que cruzó por su mente fue clara como el agua, esto no era suerte, era el resultado de años de trabajo duro que finalmente estaban siendo reconocidos por las personas correctas. La superación que había soñado en sus noches más oscuras ahora era su realidad tangible, y la sensación era más dulce de lo que jamás imaginó. El corazón le latía con un ritmo nuevo, uno que hablaba de propósito recuperado y de un futuro lleno de posibilidades infinitas. Los primeros días fueron intensos pero gratificantes, llenos de reuniones, presentaciones, análisis de procesos y planificación estratégica que requerían toda su atención y experiencia. María se sumergió en su trabajo con una pasión que sorprendió incluso a ella misma, revisaba documentos hasta tarde, hacía propuestas de mejora detalladas, estudiaba cada aspecto del funcionamiento de la empresa para entender dónde podía aportar más valor. Su equipo inicial estaba formado por 3 personas jóvenes pero talentosas que al principio la miraban con cierta duda, después de todo, era la nueva y venía a implementar cambios. Pero María tenía algo que los conquistó desde el primer momento,
los trataba con respeto y consideración, escuchaba sus ideas sin interrumpir, valoraba sus conocimientos sin sentirse amenazada por su juventud. Quiero que sepan algo importante, les dijo en su primera reunión de equipo, yo no estoy aquí para ser su jefa autoritaria, estoy aquí para ser su líder y su apoyo. Sus ideas son valiosas y juntos vamos a construir algo extraordinario. La emoción en sus voces cuando respondieron con entusiasmo le confirmó que había encontrado el tono correcto. La motivación del equipo creció exponencialmente en esas primeras semanas, y María se dio cuenta de que el liderazgo real no viene de imponer miedo sino de inspirar confianza. Cada pequeño logro del equipo lo celebraban juntos, y cada error lo convertían en una oportunidad de aprendizaje sin buscar culpables. La ética de trabajo que María implementó en su departamento se convirtió rápidamente en el estándar que otras áreas querían emular, porque lograba el balance perfecto entre productividad y bienestar humano. Estableció políticas claras pero flexibles, horarios que respetaban la vida personal de sus empleados sin sacrificar los resultados, y una cultura de comunicación abierta donde todos podían expresar sus preocupaciones sin miedo a represalias. La familia es importante, decía siempre cuando alguien necesitaba tiempo para atender asuntos personales, el trabajo puede esperar unas horas si es necesario. Esa empatía que mostraba no era una estrategia calculada sino algo que nacía naturalmente de sus propias experiencias dolorosas, sabía lo que era sentirse desvalorizada y estaba determinada a que nadie en su equipo experimentara eso. Los resultados hablaban por sí solos, la productividad del departamento superó las expectativas en el primer trimestre, los índices de satisfacción laboral alcanzaron niveles récord, y la rotación de personal era prácticamente inexistente. Lucía y los directivos estaban impresionados con la transformación que María había logrado en tan poco tiempo, y comenzaron a consultarla para decisiones importantes que iban más allá de su departamento. La inspiración que María generaba en otros no era algo que pudiera medirse en números pero se sentía en el ambiente, la gente trabajaba con una sonrisa, con propósito, con ganas de dar lo mejor de sí mismos. El cambio que ella había provocado era como un efecto dominó positivo que tocaba cada rincón de la organización. Las reuniones de directivos se convirtieron en el escenario donde el verdadero brillo de María salía a relucir, porque tenía esa combinación rara de inteligencia analítica y sensibilidad emocional que le permitía ver más allá de los números. Cuando otros directivos proponían recortes de personal para aumentar ganancias, María presentaba alternativas creativas que optimizaban procesos sin sacrificar empleos. La gente no es un gasto, es una inversión, argumentaba con datos concretos que respaldaban su posición, y las empresas que entienden esto son las que prosperan a largo plazo. Sus palabras no solo eran bonitas teorías sino propuestas sólidas acompañadas de planes de acción detallados que mostraban cómo lograr ambos objetivos, rentabilidad y humanidad. El respeto que ganó entre sus pares directivos fue creciendo con cada presentación, cada propuesta exitosa, cada problema complejo que lograba resolver con elegancia. Algunos de ellos, los más tradicionales y antiguos en sus métodos, al principio la veían con escepticismo. ¿Quién era esta mujer que venía a cambiar la forma en que siempre habían hecho las cosas? Pero María no se dejaba intimidar por las miradas dudosas ni los comentarios pasivo-agresivos, respondía con profesionalismo impecable y resultados que no podían ser ignorados. La curiosidad de cómo lo lograba fue creciendo entre sus colegas. ¿Cuál era su secreto para obtener tanto de su equipo sin presionarlos hasta el límite? La respuesta era simple pero profunda, los trataba como seres humanos con vida, sueños y circunstancias complejas, no como máquinas programadas para producir. A los 6 meses de haber comenzado en Grupo Empresarial del Valle, María fue promovida a directora regional de operaciones, un puesto que incluía supervisar varios departamentos y liderar proyectos de expansión estratégica. El anuncio se hizo en una reunión general donde Lucía habló de su desempeño excepcional con palabras que hicieron que María tuviera que morderse el labio para no llorar de felicidad frente a todos. María no solo ha transformado su departamento, dijo Lucía mirándola con orgullo genuino, ha transformado nuestra cultura organizacional completa y nos ha recordado que el éxito empresarial y la humanidad no están peleados sino que se potencian mutuamente. Los aplausos que siguieron fueron sinceros y prolongados, y María pudo ver en los rostros de sus compañeros una mezcla de admiración y alegría por su ascenso. Esa noche celebró con su familia en un restaurante modesto pero especial, y mientras brindaban con refrescos porque no necesitaban alcohol para sentirse eufóricos, María reflexionó sobre el camino recorrido. Las raíces que fueron pisadas con crueldad por Tomás ahora florecían bajo otro sol, uno que las nutría en lugar de quemarlas. El destino había tomado un giro que ella no podía haber predicho en sus días más oscuros de desempleo, cuando el vacío la consumía y el futuro parecía un abismo sin fondo.
La narración de su vida profesional había pasado de tragedia a triunfo, y lo más hermoso era que este triunfo no estaba construido sobre la venganza o el rencor sino sobre sus propios méritos y valores. El reconocimiento externo no tardó en llegar, revistas de negocios le pidieron entrevistas para hablar sobre su modelo de liderazgo empático, universidades la invitaron a dar conferencias sobre gestión humanizada, y otras empresas empezaron a intentar reclutarla con ofertas tentadoras. María rechazó todas las propuestas externas con elegancia y gratitud, porque sabía que Grupo Empresarial del Valle le había dado la oportunidad cuando más lo necesitaba y esa lealtad no tenía precio. En una de sus conferencias universitarias, una joven estudiante levantó la mano y le preguntó, ¿cómo mantiene el equilibrio entre ser amable y ser respetada como líder? ¿No temen que la amabilidad sea vista como debilidad? La pregunta hizo que María sonriera porque recordaba haber tenido esa misma duda años atrás. La amabilidad nunca es debilidad, respondió con convicción, la verdadera debilidad es necesitar humillar a otros para sentirte poderoso. La fortaleza real viene de levantar a los demás sin disminuirte a ti misma. Sus palabras resonaron en el auditorio y varios estudiantes las anotaron en sus cuadernos como si fueran perlas de sabiduría que no querían olvidar. El impacto que María estaba teniendo iba más allá de su empresa, estaba tocando a una nueva generación de profesionales que veían en ella un modelo diferente de lo que significaba el éxito. La esperanza que generaba en otros era el regalo más hermoso que podía ofrecer, porque sabía por experiencia propia lo transformador que es tener a alguien que cree en ti cuando tú mismo has dejado de creer. Los recuerdos de su despido humillante todavía visitaban a María de vez en cuando, especialmente en las noches tranquilas cuando reflexionaba sobre su jornada, pero ya no venían cargados del mismo dolor punzante sino con una especie de gratitud extraña. Si Tomás no la hubiera despedido de esa manera tan cruel, ella nunca habría buscado nuevas oportunidades, nunca habría descubierto su verdadero potencial como líder, nunca habría encontrado un lugar donde sus valores fueran no solo aceptados sino celebrados. La paradoja de la vida era fascinante, lo que alguna vez pareció su peor pesadilla se había convertido en el empujón necesario para alcanzar su mejor versión. María no sentía rencor hacia Tomás, lo que sentía era una mezcla de lástima y comprensión de que algunas personas nunca aprenden el verdadero valor del respeto porque nadie se los enseñó. Mientras ella seguía creciendo y brillando en su nueva posición, las noticias sobre su antigua empresa comenzaban a llegar en susurros y rumores preocupantes, problemas financieros, clientes insatisfechos, empleados renunciando en masa. El misterio de cómo una empresa que había sido sólida durante décadas podía estar colapsando tan rápido era algo que María escuchaba con atención pero sin satisfacción morbosa, porque el sufrimiento de otros nunca fue su fuente de alegría, ni siquiera cuando esos otros la habían lastimado profundamente. El rumor del colapso. Los rumores llegaron primero en forma de comentarios casuales durante un almuerzo de negocios, cuando un colega mencionó de pasada que había escuchado que la antigua empresa donde María trabajó estaba pasando por tiempos difíciles. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar el nombre de ese lugar que alguna vez llamó su segundo hogar, y aunque intentó disimular su interés, su curiosidad ganó la batalla contra su indiferencia fingida. ¿Qué tipo de problemas?, preguntó con el tono más neutral que pudo reunir, como si estuviera preguntando sobre el clima y no sobre el lugar que la había desechado como basura meses atrás. Su colega se encogió de hombros y comentó algo vago sobre pérdida de clientes importantes y reestructuraciones constantes que nunca parecían funcionar. María asintió en silencio y cambió de tema rápidamente, pero durante el resto del día esas palabras resonaban en su mente como un eco persistente que no podía ignorar. La reflexión que la acompañaba era compleja. Por un lado no deseaba el mal a nadie, ni siquiera a Tomás que la había humillado tan cruelmente, pero por otro lado había una pequeña voz en su interior que susurraba algo parecido a la justicia poética. No era venganza lo que sentía, sino más bien una confirmación de que las malas decisiones eventualmente cobran su precio. La vida tiene una forma curiosa de enseñar lecciones a quienes se niegan a aprender, y parecía que Tomás estaba a punto de recibir la educación más cara de su existencia. Las semanas siguientes trajeron más información, cada vez más específica y preocupante, como piezas de un rompecabezas que se iban acomodando para revelar una imagen completa del desastre. María se enteró por antiguos compañeros que aún conservaban su contacto que Tomás había implementado cambios drásticos apenas tomó control total de la empresa, despidiendo no solo a ella sino a varios empleados experimentados que consideraba innecesarios y costosos. La ironía era casi cómica, el muchacho que nunca había tenido que luchar por nada, que heredó su posición sin ganársela, decidió que sabía más que personas con décadas de experiencia en el campo. Había contratado a un grupo de jóvenes recién graduados con sueldos bajos,
pensando que la falta de experiencia se compensaría con energía juvenil y tecnología moderna. Pero la realidad del mundo empresarial no funciona con fórmulas simplistas. Los clientes comenzaron a quejarse del servicio deficiente, los proyectos se retrasaban constantemente, y los errores costosos se volvieron la norma en lugar de la excepción. El drama que se desarrollaba en esa empresa era como ver un tren en cámara lenta dirigiéndose hacia un precipicio, y todos los que observaban desde afuera podían ver el desastre inminente excepto el conductor. La motivación de Tomás había sido demostrarle a su padre que podía modernizar el negocio y hacerlo más rentable, pero lo único que estaba logrando era destruir el legado que su familia había construido con tanto esfuerzo durante generaciones. Un martes por la tarde, María recibió la llamada de Patricia, una de sus antiguas compañeras más cercanas, quien le contó con voz entrecortada por la emoción contenida los detalles de la crisis que se vivía dentro de esas oficinas. María, no tienes idea de lo mal que están las cosas aquí, comenzó Patricia con un suspiro profundo que arrastraba años de frustración acumulada. Le explicó que 3 de los clientes más grandes habían cancelado sus contratos después de múltiples errores en sus proyectos, y que los proveedores estaban exigiendo pagos adelantados porque la reputación de la empresa había caído tanto que ya no confiaban en su solvencia. Los empleados que quedaban trabajaban en un ambiente tóxico lleno de miedo y desconfianza, donde Tomás culpaba a todos menos a sí mismo por los fracasos continuos. Grita, humilla, amenaza con despidos constantemente, es un infierno viviente, contó Patricia con amargura. María escuchaba en silencio, sintiendo una mezcla confusa de lástima por sus antiguos compañeros y una especie de validación de que su despido no había sido el resultado de su incompetencia sino de la arrogancia de alguien que no sabía lo que hacía. La curiosidad la llevó a preguntar por el padre de Tomás, el antiguo dueño que había sido un hombre justo y respetable. Está devastado, respondió Patricia con tristeza, ve cómo todo lo que construyó se desmorona pero ya le entregó el control legal a Tomás y no puede hacer mucho. El corazón de María se estrujó al imaginar a ese hombre bueno viendo el legado de su vida convertirse en escombros por las decisiones imprudentes de su hijo. Las noticias sobre el colapso inminente de la empresa comenzaron a aparecer incluso en medios especializados del sector, artículos que analizaban cómo una compañía sólida podía desmoronarse tan rápidamente bajo liderazgo incompetente. María leyó uno de esos artículos durante su hora de almuerzo y cada párrafo era un golpe a algo que alguna vez había sido importante para ella. Esa empresa había sido su vida durante tantos años que verla sufrir le dolía a pesar de todo. El artículo mencionaba específicamente las malas decisiones administrativas, la pérdida de talento experimentado, y la falta de visión estratégica como los principales factores del declive. Aunque no mencionaban nombres específicos, cualquiera que conociera la historia interna sabía exactamente a quién se referían cuando hablaban del nuevo liderazgo joven e inexperto que intentó revolucionar procesos establecidos sin entender sus fundamentos. La paradoja era evidente y casi dolorosa. Tomás había despedido a María y a otros argumentando que eran dinosaurios aferrados al pasado, pero resultó que esos dinosaurios eran los pilares que sostenían todo el edificio. Sin ellos, la estructura completa comenzó a agrietarse hasta que las grietas se convirtieron en abismos imposibles de saltar. María cerró su laptop con un suspiro y se preguntó qué habría pasado si Tomás hubiera tenido la humildad de aprender de quienes sabían más en lugar de asumir que juventud equivalía automáticamente a superioridad. La esperanza que sintió en ese momento no era por el fracaso de Tomás sino por la lección que esto podría enseñar a otros líderes jóvenes, que el respeto por la experiencia no es señal de debilidad sino de inteligencia. Los meses siguientes trajeron reportes cada vez más alarmantes, despidos masivos de los pocos empleados que quedaban, oficinas siendo reducidas para ahorrar en renta, equipos siendo vendidos para generar liquidez temporal. La empresa que alguna vez fue próspera y respetada ahora era una sombra agonizante de lo que fue, y el responsable de su destrucción seguía negándose a aceptar su culpa. María se enteró por los chismes de la industria que Tomás culpaba de todo a la mala suerte, a la economía difícil, a clientes desleales, a cualquier factor externo que pudiera imaginar menos a sus propias decisiones desastrosas. La negación es una fuerza poderosa que permite a las personas vivir en realidades alternativas donde nunca son responsables de sus fracasos, y Tomás parecía haber construido todo un universo paralelo donde él era la víctima de circunstancias injustas. Sus antiguos compañeros que aún tenían contacto con María le contaban anécdotas que oscilaban entre lo trágico y lo absurdo, reuniones donde Tomás gritaba soluciones sin sentido, promesas a clientes que no podía cumplir, intentos desesperados de conseguir inversionistas que todos rechazaban después de revisar los números. El destino tiene formas particulares de poner espejos frente a las personas, obligándolas a ver lo que se niegan a reconocer, pero algunos simplemente cierran los ojos con más fuerza.
La inspiración que María extrajo de todo esto no fue alegría por la caída de Tomás, sino una renovación de su compromiso con el liderazgo ético. Ella jamás querría que alguien bajo su supervisión experimentara el caos y el sufrimiento que ahora vivían en esa empresa. Un día, mientras María revisaba invitaciones a eventos de la industria, encontró una que llamó especialmente su atención: la Feria Empresarial Internacional del Valle, uno de los eventos más importantes del sector donde empresas de todo el país presentaban sus innovaciones y servicios. Grupo Empresarial del Valle tendría un stand importante ese año, y como directora regional de operaciones, María estaría a cargo de representar a la empresa en varias presentaciones y paneles. La emoción de participar en un evento de ese calibre la llenó de energía renovada, porque sería una oportunidad perfecta para mostrar todo lo que habían logrado en tan poco tiempo. Pero entonces vio algo más en la lista de empresas participantes que hizo que su corazón diera un salto: la empresa de Tomás también estaría presente, probablemente en un intento desesperado de atraer nuevos clientes y salvar su reputación destrozada. La probabilidad de encontrarse cara a cara con el hombre que la había humillado públicamente era alta, y María no sabía exactamente cómo se sentía al respecto. Por un lado había superado completamente ese capítulo de su vida y ya no le dolía como antes, pero por otro lado la idea de que él la viera ahora, exitosa y respetada, tenía un sabor dulce de justicia natural. La reflexión que ocupó su mente durante los días previos a la feria era profunda: ¿importaba realmente que Tomás viera su éxito, o su éxito era valioso independientemente de quien lo presenciara? La preparación para la feria fue intensa y emocionante. Diseñaron un stand impresionante que reflejaba los valores de la empresa, prepararon presentaciones multimedia impactantes, y coordinaron demostraciones de sus servicios más innovadores. María lideraba el equipo de preparación con la misma pasión y dedicación que ponía en todo, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto porque sabía que este evento era crucial para continuar el crecimiento de la empresa. Durante una de las reuniones de planificación, uno de sus colaboradores comentó casualmente que había visto la lista completa de participantes y que la antigua empresa de María estaría en un stand cerca del suyo. ¿Te molesta?, preguntó con genuina preocupación, y María sonrió con una tranquilidad que ella misma no sabía que poseía. No me molesta para nada, respondió con honestidad. De hecho creo que será interesante ver cómo ha cambiado todo. Lo que no dijo en voz alta era que una parte pequeña de ella, esa parte humana que todos tenemos y que busca validación después del rechazo, sentía cierta curiosidad por cómo reaccionaría Tomás al verla brillar. El misterio de ese encuentro potencial flotaba en el aire como una pregunta sin respuesta, y María se preparaba mentalmente para un momento que sabía sería significativo de una forma u otra. La narración de su vida estaba a punto de llegar a un punto donde el pasado y el presente se encontrarían frente a frente, y aunque ella había crecido enormemente desde aquel día doloroso de su despido, una parte de su corazón se aceleraba ante la posibilidad de ese reencuentro inevitable. El encuentro en la Feria Empresarial el día de la inauguración de la Feria Empresarial Internacional del Valle llegó con un sol radiante que parecía bendecir el evento, y María se despertó con una mezcla de emoción y nervios que le recordaba sus primeros días en Grupo Empresarial del Valle. Se arregló con especial cuidado esa mañana, eligiendo un traje sastre color azul marino que proyectaba autoridad pero también accesibilidad, combinándolo con accesorios elegantes pero discretos que hablaban de profesionalismo pulido. Mientras se miraba en el espejo haciendo los últimos ajustes a su apariencia, reflexionó sobre cuánto había cambiado desde aquel día humillante del despido. La mujer que veía frente a ella ahora irradiaba confianza, propósito y una serenidad que solo viene después de haber atravesado el fuego y salir fortalecida. Su familia la despidió con abrazos y palabras de aliento, y su esposo le susurró al oído: «Ve y muéstrales de qué estás hecha». El trayecto hacia el centro de convenciones fue tranquilo, pero María podía sentir como su corazón latía un poco más rápido de lo normal, no por miedo sino por la anticipación de lo que este día podría traer. La esperanza de que todo saliera bien se mezclaba con esa curiosidad inevitable sobre el posible encuentro con Tomás, aunque ella se había prometido a sí misma que no lo buscaría activamente. El destino tendría que decidir si sus caminos se cruzarían o no, y María estaba en paz con cualquiera de los dos escenarios posibles. El centro de convenciones era impresionante, un espacio enorme lleno de stands coloridos, pantallas gigantes, demostraciones tecnológicas y cientos de profesionales de todas las industrias conversando y haciendo negocios. María llegó al stand de Grupo Empresarial del Valle y se llenó de orgullo al ver lo espectacular que había quedado: moderno, acogedor, profesional, exactamente la imagen que querían proyectar. Su equipo ya estaba ahí preparándose para el día,
y todos la recibieron con sonrisas genuinas y energía positiva que confirmaba que trabajar bajo su liderazgo no era una carga sino un placer. Revisaron juntos los últimos detalles, practicaron sus presentaciones una vez más, y se prepararon mentalmente para el flujo constante de visitantes que pronto llenarían los pasillos. Cuando las puertas se abrieron oficialmente y la feria comenzó, María se transformó en la anfitriona perfecta, saludaba a cada visitante con calidez, explicaba los servicios de la empresa con claridad y pasión, conectaba con las personas en un nivel humano que iba más allá de las transacciones comerciales frías. La inspiración que generaba en quienes hablaban con ella era palpable, muchos se quedaban más tiempo del planeado simplemente porque disfrutaban la conversación, porque sentían que alguien realmente les escuchaba. La motivación de su equipo crecía con cada interacción exitosa, y María podía ver en sus rostros el orgullo de representar a una empresa con valores sólidos y liderazgo auténtico. Alrededor del mediodía, mientras María explicaba los detalles de un proyecto innovador a un grupo de potenciales clientes, sintió esa extraña sensación que todos conocemos cuando alguien nos está mirando fijamente. Levantó la vista instintivamente y su mirada se cruzó con la de Tomás, quien estaba parado a unos metros de distancia en el pasillo, paralizado como si hubiera visto un fantasma. El tiempo pareció detenerse por un instante que se sintió eterno, ella, radiante y exitosa rodeada de personas interesadas en lo que tenía que ofrecerse él, con ojeras pronunciadas y un traje que aunque caro se veía desgastado por el estrés visible en cada arruga. María vio pasar por el rostro de Tomás una secuencia rápida de emociones, sorpresa inicial, incredulidad, y finalmente algo que se parecía peligrosamente a la vergüenza mezclada con resentimiento. Ella mantuvo su compostura profesional, terminó de responder la pregunta que le habían hecho, y solo entonces permitió que una sonrisa pequeña pero significativa tocara sus labios mientras lo saludaba con un gesto cortés de cabeza. No era una sonrisa de burla ni de venganza, sino algo más profundo y complejo, era el reconocimiento silencioso de que la vida tiene formas curiosas de equilibrar las balanzas. Tomás intentó responder el saludo pero su mano se quedó a medio camino, como si no supiera si acercarse o huir, y finalmente optó por quedarse congelado en ese limbo incómodo de indecisión. La curiosidad llevó a María a disculparse con sus visitantes por un momento y caminar lentamente hacia donde estaba Tomás, no porque sintiera que tenía algo que demostrarle sino porque algo en su interior le decía que este momento era necesario para ambos. Cuando estuvo frente a él, pudo ver de cerca las marcas que el estrés había dejado en su rostro, líneas de preocupación que no estaban ahí meses atrás, una tensión en su mandíbula que hablaba de noches sin dormir, ojos que habían perdido esa arrogancia brillante que alguna vez los caracterizó. «Hola, Tomás», dijo ella con un tono neutral pero no hostil, «qué sorpresa verte por aquí». Él tartamudeó algo incoherente antes de poder formar una frase completa. «María, yo no esperaba, te ves diferente». La ironía de esas palabras flotaba en el aire tan densa que casi podía tocarse. Ella se veía diferente porque ahora irradiaba el éxito y la confianza que él había intentado arrebatarle. «Las cosas han cambiado mucho», respondió María con simpleza, sin entrar en detalles porque no le debía explicaciones a quien la había tratado como basura. El drama de ese momento era casi cinematográfico, el perpetrador frente a su víctima, pero con los roles completamente invertidos en términos de quién estaba prosperando y quién estaba cayendo. María podía sentir las miradas de otras personas en el pasillo que habían notado la tensión del encuentro, algunos probablemente conocían la historia y estaban observando con fascinación cómo se desarrollaba esta escena. «Escuché que te va muy bien», dijo Tomás finalmente con una voz que intentaba sonar casual pero que estaba cargada de una emoción difícil de identificar, algo entre admiración forzada y envidia mal disimulada. María asintió con gracia y respondió, «Sí, encontré un lugar donde mi experiencia y mi dedicación son valoradas. Resulta que esos años de trabajo que llamaste obsoletos son exactamente lo que otras empresas buscan». No lo dijo con crueldad sino con una honestidad simple que era más poderosa que cualquier insulto elaborado. Tomás se sonrojó ligeramente, claramente incómodo con el recordatorio indirecto de cómo la había tratado. «Yo, tal vez fui muy duro ese día», murmuró sin poder mirarla directamente a los ojos, y María tuvo que contener una risa amarga porque, duro, era un eufemismo ridículo para describir la humillación pública que le infligió. «Tal vez», fue todo lo que respondió, sin darle la absolución que él claramente buscaba pero tampoco atacándolo con el rencor que probablemente merecía. La reflexión que cruzó por su mente fue clara: perdonar no significa olvidar ni pretender que el daño no ocurrió, significa simplemente no permitir que ese daño continúe envenenando tu presente. Ella lo había perdonado en su corazón no por él sino por ella misma, porque cargar resentimiento es como beber veneno esperando que la otra persona muera.
La conversación continuó por unos minutos más en ese tono incómodo donde Tomás intentaba hacer small talk preguntando sobre su nueva posición y María respondía con cortesía profesional pero sin dar más información de la necesaria. Él intentó presumir sutilmente sobre algunos clientes nuevos que supuestamente había conseguido, pero María había escuchado suficientes chismes de la industria para saber que la realidad de su empresa era mucho más sombría de lo que él quería admitir. Bueno, tengo que volver con mis visitantes, dijo María finalmente dando por terminado el intercambio antes de que se volviera más patético. Fue interesante verte, Tomás. Te deseo lo mejor. Se dio la vuelta con la cabeza en alto y caminó de regreso a su stand sin mirar atrás, sintiendo la mirada de Tomás clavada en su espalda durante todo el trayecto. La sensación era liberadora de una forma que no había anticipado. Había enfrentado a su pasado sin rencor pero también sin debilidad, había mantenido su dignidad sin necesidad de humillarlo a cambio. Había demostrado que el verdadero poder no viene de pisotear a otros sino de elevarse a uno mismo. Sus compañeros de equipo notaron algo diferente en ella cuando regresó, un brillo en sus ojos que hablaba de un peso liberado, de un capítulo finalmente cerrado. La superación que había logrado no era solo profesional sino profundamente personal y emocional, y ese encuentro había sido la confirmación final de que había sanado completamente de esas heridas que alguna vez parecieron fatales. El resto del día transcurrió en un torbellino de actividad productiva, más visitantes interesados, varias propuestas de negocio prometedoras, contactos valiosos que podrían convertirse en alianzas estratégicas importantes. María brillaba con cada interacción, y su equipo se alimentaba de esa energía positiva que ella generaba naturalmente. Durante un breve descanso, uno de sus colaboradores le comentó: «Vi cuando hablaste con ese tipo que parecía incómodo». «¿Lo conoces?». María sonrió y respondió simplemente: «Es alguien de mi pasado». Pero el pasado es exactamente eso, pasado. No elaboró más y su compañero respetó su privacidad sin hacer más preguntas. Al final del día, mientras recogían el stand y hacían balance de los resultados exitosos, María recibió un mensaje en su teléfono de un número que reconoció de inmediato aunque hacía meses que no lo veía. Era Tomás. El mensaje era breve pero cargado de significado: «Necesito hablar contigo. Es urgente. ¿Podemos vernos? Por favor». La palabra, por favor, viniendo de alguien que nunca la había usado con ella antes, le dio una pausa reflexiva. El misterio de que podría ser tan urgente como para que Tomás se humillara pidiendo su ayuda comenzó a formar una pregunta en su mente, una pregunta cuya respuesta tendría que esperar hasta que decidiera si valía la pena responder o no. La propuesta de salvación. María dejó el mensaje de Tomás sin responder durante 2 días completos, no por crueldad calculada sino porque genuinamente necesitaba tiempo para procesar lo que ese, por favor, implicaba y decidir si quería involucrarse en lo que claramente era un problema. Durante esos 2 días su mente divagaba entre el recuerdo de su humillación pública y la curiosidad humana natural de saber qué podía haber llevado al arrogante Tomás a un punto donde necesitaba pedir ayuda a alguien que había despreciado tan abiertamente. Sus noches fueron inquietas, llenas de reflexiones profundas sobre perdón, venganza, y esa delgada línea entre ambos que a veces es difícil de distinguir. ¿Qué haría una persona sabia en mi lugar?, se preguntaba mirando el techo de su habitación mientras su esposo dormía pacíficamente a su lado. La respuesta no llegaba fácilmente porque había múltiples versiones de esa respuesta. Una versión le decía que ignorara el mensaje y siguiera con su vida exitosa sin mirar atrás, otra le susurraba que al menos escuchara lo que tenía que decir porque quizás había algo importante en juego. La paradoja era evidente: ¿por qué debería ayudar a alguien que no tuvo piedad con ella? Pero también sabía que las decisiones que tomamos en momentos de poder sobre quienes alguna vez tuvieron poder sobre nosotros definen quiénes somos realmente. El corazón humano es complejo y contradictorio, capaz de albergar simultáneamente el deseo de justicia y la compasión por el sufrimiento ajeno, incluso cuando ese sufrimiento pertenece a quienes nos causaron dolor. Finalmente, el tercer día por la mañana, María decidió responder con un mensaje breve y neutral: ¿de qué se trata? La respuesta de Tomás llegó casi instantáneamente, como si hubiera estado esperando con el teléfono en la mano durante días. Es sobre la empresa. Necesito tu consejo, tu experiencia. Por favor, solo una conversación. Puedo ir donde tú digas, cuando tú digas. La desesperación era palpable incluso en texto frío de un mensaje, y María sintió una mezcla extraña de lástima y algo parecido a la tristeza por ver a alguien tan reducido. Acordaron encontrarse en una cafetería neutral al día siguiente, un lugar público donde ambos pudieran sentirse cómodos y donde la conversación podría mantenerse profesional.
Esa noche María le contó a su esposo sobre el encuentro planeado y él la miró con esa expresión de preocupación cariñosa que solo tienen quienes realmente te conocen y te aman. ¿Estás segura de que quieres meterte en esto?, preguntó con genuina inquietud. No le debes nada a ese tipo. María suspiró profundamente y respondió, lo sé, pero no lo hago por él. Lo hago porque quiero ser el tipo de persona que ayuda incluso cuando no está obligada, que actúa desde sus valores y no desde sus heridas. Su esposo la abrazó con ternura y le dijo que esa era exactamente la razón por la que se había enamorado de ella, su capacidad de ser fuerte sin volverse dura, de ser sabia sin volverse cínica. La cafetería estaba moderadamente llena cuando María llegó puntual a la hora acordada, y encontró a Tomás ya sentado en una mesa del fondo, con 2 tazas de café frente a él que claramente había pedido con anticipación nerviosa. Cuando ella se acercó, él se puso de pie torpemente como si no supiera si debía saludar de mano, de beso, o simplemente asentir con la cabeza, y finalmente optó por una especie de gesto incómodo con la mano señalando la silla. Gracias por venir, dijo con voz quebrada que contrastaba dramáticamente con el tono autoritario que usaba meses atrás. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de cómo te traté. María se sentó con calma, tomó la taza de café y le dio un sorbo antes de responder, dejando que el silencio se estirara lo suficiente para establecer que ella controlaba el ritmo de esta conversación. No, no tienes ese derecho, concordó sin malicia pero con honestidad directa, pero estoy aquí de todos modos. ¿Qué es tan urgente? Tomás respiró profundo, como un hombre a punto de saltar de un acantilado sin saber si hay agua abajo, y comenzó a hablar con una vulnerabilidad que María nunca había visto en él. La emoción en su voz era real y cruda, despojada de toda pretensión o ego que alguna vez lo caracterizaron. La empresa está al borde de la quiebra, confesó Tomás con los ojos brillantes por lágrimas contenidas que luchaba por no derramar frente a ella. Perdimos a casi todos nuestros clientes grandes, los bancos nos están presionando por los préstamos, y mi padre está enfermo del corazón por ver cómo destruí todo lo que construyó. Cada palabra salía de su boca como un peso que finalmente estaba soltando después de cargarlo solo durante demasiado tiempo. María escuchaba en silencio, observando cómo este hombre que alguna vez se pavoneaba con arrogancia ahora estaba quebrado y desesperado. Contraté consultores, expertos en turnaround, hasta intenté vender partes de la empresa, pero nada funciona porque el problema es más profundo que solo números, continuó Tomás pasándose las manos por el cabello con frustración evidente. La gente que trabaja ahí no confía en mí, los clientes tampoco, y honestamente ya no confío ni en mí mismo. La sinceridad brutal de su admisión le dio una pausa a María, porque reconocer los propios errores requiere un tipo de valentía que Tomás claramente no había poseído antes. La reflexión que cruzó por su mente fue que el fracaso a veces es el maestro más efectivo, aunque también el más cruel. El suspenso de no saber hacia dónde iba esta conversación mantenía a María en un estado de alerta curiosa. ¿Y qué es exactamente lo que crees que yo puedo hacer?, preguntó María con tono neutral, sin comprometerse pero tampoco cerrando la puerta completamente. Tomás la miró directamente a los ojos por primera vez en toda la conversación y dijo con voz temblorosa, necesito que me ayudes a salvar la empresa de mi padre. No por mí, aunque sé que probablemente quieres verme fracasar después de lo que te hice. Pero hay gente inocente ahí, empleados con familias que dependen de esos trabajos, proveedores pequeños que perderán muchos y quebramos, y mi padre que no se merece ver su legado destruido. Las palabras tocaron algo profundo en el corazón de María porque mencionó exactamente las cosas que a ella le importaban, la gente inocente y el viejo dueño que siempre había sido justo y bondadoso. La estrategia de Tomás, consciente o inconsciente, había sido apuntar a los valores que sabía que María poseía. ¿Me estás pidiendo que vuelva a trabajar ahí?, preguntó con incredulidad, porque esa idea le parecía absurda y masoquista. No, respondió Tomás rápidamente, sé que eso sería demasiado y no te merecerías volver a un lugar donde te humillé. Pero tal vez podrías asesorarnos, guiarme sobre cómo arreglar todo este desastre. Pagaría lo que sea necesario, lo que consideres justo. La ironía de la situación no se le escapaba a ninguno de los dos, el hombre que la había echado llamándola obsoleta ahora le rogaba por su sabiduría. María permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad, procesando toda la información y lidiando con las emociones contradictorias que la inundaban. Por un lado estaba esa satisfacción pequeña pero innegable de ver a Tomás rogando por ayuda, una especie de karma poético que no había buscado pero que tampoco podía negar que existía. Por otro lado, pensaba en don Roberto, el padre de Tomás, ese hombre bueno que había sido un jefe justo durante todos sus años ahí,
que le había dado aumentos cuando los merecía, que había celebrado sus logros, que la había tratado siempre con dignidad y respeto. Necesito pensar en esto, dijo finalmente María, no es una decisión que pueda tomar sentada en una cafetería. Esto implica mucho más de lo que parece en superficie. Tomás asintió desesperadamente, claramente aliviado de que al menos no hubiera rechazado la propuesta de inmediato. Entiendo perfectamente. Tómate el tiempo que necesites. Aquí está mi teléfono directo, puedes llamarme cuando sea, de día o de noche. Le pasó una tarjeta con sus datos escritos a mano en el reverso, un gesto que hablaba de cuánto había caído en estos meses. María tomó la tarjeta sin comprometerse a nada, terminó su café, y se despidió con un simple, te daré una respuesta pronto. Mientras salía de la cafetería podía sentir la mirada de Tomás siguiéndola, cargada de esperanza desesperada y vergüenza mal escondida. El camino de regreso a casa fue un torbellino de pensamientos que se perseguían unos a otros sin dar tregua a su mente, recuerdos del pasado, consideraciones del presente, especulaciones sobre el futuro. ¿Qué mensaje enviaría si ayudaba a alguien que la había tratado tan mal? ¿Sería vista como débil o como noble? ¿Y realmente importaba cómo la vieran los demás si ella sabía en su corazón que estaba haciendo lo correcto? La motivación para ayudar no podía venir del ego o del deseo de demostrar superioridad moral, tenía que venir de un lugar más puro y genuino. Pensó en don Roberto, imaginándolo enfermo del corazón viendo cómo el trabajo de su vida se desmoronaba, y esa imagen le apretaba el pecho con una tristeza real. Pensó también en los empleados inocentes que habían quedado ahí, algunos probablemente sus antiguos compañeros, que no tenían la culpa de las malas decisiones de Tomás pero sufrirían las consecuencias igual. La compasión y la justicia libraban una batalla silenciosa dentro de ella, y María sabía que la decisión que tomara definiría no solo el destino de esa empresa sino también el tipo de persona que ella elegiría ser. El destino había puesto en sus manos el poder de ayudar o de negarse, de ser compasiva o de ejercer una venganza pasiva simplemente dejando que las cosas siguieran su curso natural hacia el colapso. La inspiración sobre qué hacer no llegaba fácilmente, y María sabía que necesitaría más que una noche para procesar todo esto y tomar una decisión que pudiera vivir con ella misma por el resto de su vida. El dilema interno esa noche María no pudo pegar un ojo, dando vueltas en la cama mientras su mente reproducía una y otra vez las escenas de su pasado y las posibilidades de su futuro entrelazadas en un nudo complejo que no sabía cómo desatar. Su esposo dormía a su lado con esa tranquilidad envidiable de quien tiene la conciencia limpia y ninguna decisión difícil pendiente, mientras ella miraba el techo oscuro como si ahí estuvieran escritas las respuestas que tanto buscaba. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes llegaban con nitidez dolorosa, el rostro de Tomás aquel día terrible del despido, lleno de arrogancia y desprecio, contrastando brutalmente con su expresión quebrada de la cafetería, suplicante y desesperada. La paradoja de cómo alguien puede caer tan bajo desde tan alto en tan poco tiempo era una lección de humildad que el destino le había dado a Tomás, pero ¿era ella la herramienta correcta para su posible redención? Se levantó de la cama con cuidado de no despertar a su esposo y caminó hacia la cocina, preparándose un té de manzanilla que esperaba la ayudara a calmar la tormenta emocional que rugía dentro de su pecho. La reflexión que la acompañaba mientras esperaba que el agua hirviera era profunda y dolorosa. ¿Por qué hacer lo correcto a veces se siente tan complicado y confuso? La esperanza de encontrar claridad en medio de este caos interno era lo único que la mantenía buscando respuestas en lugar de simplemente rendirse a la confusión. Sentada en la mesa de la cocina con la taza humeante entre sus manos, María comenzó a hacer una lista mental de los pros y los contras de ayudar a Tomás, como si pudiera reducir una decisión tan emocional a un ejercicio lógico de matemáticas simples. En la columna de razones para ayudar estaba don Roberto, ese hombre bueno que no merecía ver su legado destruido por los errores de su hijo imprudente, si estaban los empleados inocentes que perderían sus trabajos y sus sustentos si la empresa colapsaba, estaba la satisfacción profunda de demostrar que ella era más grande que su dolor, más sabia que su resentimiento. Pero en la columna de razones para negarse había argumentos igual de poderosos, el riesgo de ser vista como débil o ingenua, la posibilidad de que Tomás no aprendiera realmente la lección si alguien siempre lo rescataba, el tiempo y energía emocional que tendría que invertir en un lugar lleno de recuerdos dolorosos. La curiosidad sobre qué pasaría si simplemente se negaba la carcomía, ¿se sentiría aliviada o culpable? ¿Dormiría mejor sabiendo que dejó que la justicia natural siguiera su curso o se despertaría pensando en don Roberto enfermo del corazón? La emoción que más la invadía era una mezcla extraña de compasión y resistencia, tirando de ella en direcciones opuestas como dos caballos atados al mismo carruaje pero queriendo ir por caminos diferentes.
Los recuerdos comenzaron a llegar sin permiso, inundando su mente con escenas que había tratado de enterrar pero que aparentemente solo estaban dormidas esperando el momento correcto para despertar. Recordaba con claridad casi fotográfica el día de su despido, las miradas de sus compañeros apartándose avergonzadas, el peso de la caja con sus pertenencias en sus brazos, las lágrimas que tuvo que contener hasta estar fuera del edificio. Recordaba las semanas de vacío que siguieron, esas mañanas sin propósito donde el café se enfriaba en sus manos mientras miraba por la ventana preguntándose si alguna vez volvería a sentirse útil. El dolor de esos recuerdos todavía tenía poder sobre ella, todavía podía hacer que su pecho se apretara y sus ojos se llenaran de lágrimas y se permitía sumergirse demasiado en ellos. Pero entonces llegaban otros recuerdos, más recientes y más luminosos, su primer día en Grupo Empresarial del Valle, la promoción a directora regional, el respeto y admiración que había ganado con su trabajo y sus valores. La narración de su vida profesional había pasado de tragedia a triunfo, y ese triunfo era suyo completamente, construido con su esfuerzo y su integridad. Ayudar a Tomás de alguna manera disminuiría ese triunfo o más bien lo magnificaría demostrando que su éxito no dependía de pisotear a quienes la habían lastimado. El suspenso de no saber la respuesta correcta la mantenía despierta mientras las horas pasaban lentamente en ese reloj de cocina que marcaba cada segundo con un tic-tac implacable. Cuando el primer rayo de sol comenzó a filtrarse por la ventana de la cocina, María seguía sentada ahí con su té ya frío y olvidado, perdida en un mar de pensamientos que no la llevaban a ninguna conclusión definitiva. Pensaba en su madre, quien siempre le había enseñado que la grandeza de una persona no se mide por cómo trata a quienes están arriba sino por cómo trata a quienes están abajo. Tomás ahora estaba abajo, muy abajo, y ella tenía el poder de patearlo más hondo o de ofrecerle una mano para ayudarlo a levantarse. ¿Cuál de esas opciones la haría sentir orgullosa de sí misma en los años venideros cuando mirara atrás a este momento? La venganza tiene un sabor dulce en el momento pero amargo en el recuerdo, mientras que la compasión a veces duele en el presente pero sana en el futuro. María sabía estas verdades en su cabeza pero su corazón todavía luchaba por aceptarlas completamente. Pensó también en sus hijos, en las lecciones que les había enseñado sobre ser buenas personas, sobre hacer lo correcto incluso cuando es difícil, sobre el perdón y la segunda oportunidades. ¿Qué mensaje les enviaría si ahora, cuando le tocaba vivir esos valores en lugar de solo predicarlos, eligiera el camino más fácil del rechazo? La inspiración que buscaba comenzó a tomar forma lentamente, como el amanecer que gradualmente ilumina la oscuridad sin que notes exactamente en qué momento la noche se convirtió en día. Alrededor de las 7 de la mañana, su esposo apareció en la cocina bostezando y se sorprendió al encontrarla ahí sentada rodeada de la evidencia de una noche sin dormir. ¿Estuviste aquí toda la noche?, preguntó con preocupación genuina mientras se acercaba a abrazarla por detrás. María se recargó en su abrazo, agradecida por esa presencia sólida y amorosa que la anclaba cuando sentía que podía perderse en sus propios pensamientos. No puedo dejar de pensar en don Roberto, confesó con voz cansada, fue tan bueno conmigo durante tantos años. Me dio mi primer aumento, confió en mí cuando otros dudaban, me trató siempre con respeto y dignidad. Las lágrimas que había estado conteniendo toda la noche finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas mientras continuaba, no puedo evitar sentir que si dejo que su empresa colapse sin intentar ayudar, estaría fallándole a él, no a Tomás. Su esposo la abrazó más fuerte y permaneció en silencio por un momento antes de hablar. Amor, creo que ya sabes qué vas a hacer, dijo suavemente, solo estás buscando permiso para hacer lo que tu corazón ya decidió. Y te lo doy, tienes mi permiso para ser la persona increíble que siempre has sido, incluso cuando esa persona elige ayudar a quienes no lo merecen pero lo necesitan. Esas palabras fueron como una llave que abrió la puerta que María había estado empujando toda la noche, y sintió como algo se asentaba dentro de ella con una certeza tranquila. Pero aceptar que ayudaría no significaba que sería sin condiciones ni límites, porque María había aprendido que la compasión sin límites se convierte en autosabotaje y ella no estaba dispuesta a sacrificarse en el altar de la bondad ingenua. Comenzó a pensar en términos prácticos sobre qué tipo de ayuda podría ofrecer sin comprometer su posición actual, su salud mental o su dignidad recuperada. No volvería a trabajar directamente en esa empresa, eso estaba completamente fuera de la mesa de negociación, demasiados fantasmas, demasiadas heridas todavía sensibles, demasiado riesgo de retroceder en el proceso de sanación que tanto trabajo le había costado. Pero podría ofrecer asesoría externa, reuniones periódicas donde Tomás y quizás don Roberto pudieran consultarle sobre decisiones estratégicas y procesos administrativos. Podría establecer condiciones claras,
respeto absoluto en toda interacción, implementación real de sus sugerencias, no solo escucharlas y luego ignorarlas, y un compromiso público de Tomás de tratar a todos los empleados con la dignidad que merecen. La motivación detrás de sus condiciones era doble: protegerse a sí misma de ser lastimada nuevamente, y asegurarse de que cualquier ayuda que ofreciera realmente sirviera para cambiar la cultura tóxica que Tomás había creado. Si él no estaba dispuesto a aceptar esas condiciones, entonces no había nada que ella pudiera hacer, porque no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado realmente. Cuando finalmente tomó su teléfono para escribirle a Tomás, eran casi las 9 de la mañana y María sentía esa extraña mezcla de agotamiento por la noche sin dormir y claridad por la decisión finalmente tomada. Acepto ayudar, pero bajo mis condiciones. Necesitamos reunirnos tú, yo, y tu padre para discutir los términos. Si están de acuerdo con todo, comenzamos. Si no, no hay ideal y cada quien sigue su camino. Envió el mensaje y casi instantáneamente vio los 3 puntos que indicaban que Tomás estaba escribiendo una respuesta. Gracias, María. Gracias de corazón. Lo que necesites, las condiciones que pongas, las aceptamos. ¿Mañana podemos reunirnos? Mi padre estará feliz de verte. La rapidez de su aceptación confirmaba lo desesperada que era su situación, pero María eligió creer que también había genuino arrepentimiento ahí mezclado con la desesperación. Mañana a las 3 en mi oficina de Grupo Empresarial del Valle. Vengan preparados para escuchar y para cambiar. La respuesta de Tomás fue un simple, ahí estaremos, seguido de un emoji de manos rezando que en otro contexto habría parecido dramático pero que en este momento solo parecía apropiado. María dejó el teléfono a un lado, se levantó de la silla donde había pasado la noche, y caminó hacia su habitación para prepararse para un nuevo día. La decisión estaba tomada, las cartas estaban sobre la mesa, y lo que vendría después dependería de si Tomás realmente había aprendido algo de su caída o si simplemente estaba buscando un salvavidas temporal sin intención real de cambiar el rumbo de su vida. La redención. La sala de juntas de Grupo Empresarial del Valle nunca había sido escenario de una reunión tan cargada de historia y emoción como la que estaba por desarrollarse aquella tarde de jueves. María llegó temprano como siempre, no por nerviosismo sino porque quería estar mentalmente preparada y en control del espacio antes de que sus visitantes llegaran. Revisó sus notas una última vez, una lista clara de condiciones no negociables que había redactado con la cabeza fría después de esa noche de insomnio y reflexión profunda. Su equipo sabía que tenía una reunión importante y le habían dado privacidad, cerrando la puerta de la sala y asegurándose de que nadie interrumpiera. Cuando la recepcionista llamó para anunciar que don Roberto y Tomás habían llegado, María sintió como su corazón se aceleraba ligeramente, pero mantuvo la compostura y pidió que los hicieran pasar. Los pasos que se acercaban por el pasillo sonaban pesados, cargados con el peso de la desesperación y la esperanza mezcladas en proporciones iguales. La puerta se abrió y ahí estaban, don Roberto, notablemente más envejecido de como lo recordaba, con líneas de preocupación surcando su rostro bondadoso, y Tomás detrás de él con la postura encorvada de alguien que ha sido derrotado por la vida. La paradoja del momento era casi poética: ella ahora los recibía en su territorio, en su oficina elegante con vista a la ciudad, mientras ellos venían como suplicantes buscando una gracia que no estaban seguros de merecer. Don Roberto fue el primero en hablar y lo hizo con lágrimas en los ojos que no intentó ocultar ni disimular, porque a su edad y con su experiencia había aprendido que la vulnerabilidad honesta vale más que 1000 máscaras de fortaleza fingida. María, mi niña, no sabes cuánto me alegra verte así, tan bien, tan exitosa, dijo con voz quebrada mientras se acercaba a abrazarla con ese cariño paternal que siempre había caracterizado su relación. Ella correspondió el abrazo sintiendo como su propia garganta se apretaba con emoción contenida, porque este hombre había sido más que un jefe para ella, había sido un mentor y una figura de respeto durante años cruciales de su carrera. Lamento tanto lo que pasó, continuó don Roberto mientras se separaban, si yo hubiera estado ahí ese día, si no hubiera estado de viaje cuando Tomás, bueno, las cosas habrían sido diferentes. La culpa en su voz era palpable y María se apresuró a responder: don Roberto, usted no tiene nada de qué disculparse. Las decisiones de su hijo no son su responsabilidad. Pero el viejo negó con la cabeza tristemente y dijo algo que reveló la profundidad de su dolor: un padre siempre se pregunta dónde falló cuando ve a su hijo cometer injusticias. Yo le di todo a Tomás, pero al parecer olvidé enseñarle lo más importante, que el poder sin humanidad es tiranía, y que el éxito sin ética es un castillo construido sobre arena.
Esas palabras flotaron en el aire de la sala de juntas con un peso que todos podían sentir, especialmente Tomás, quien miraba al suelo incapaz de sostener la mirada de nadie. María les indicó que tomaran asiento y ella se sentó del otro lado de la mesa, no como una postura de confrontación sino simplemente estableciendo que esta era una reunión de negocios profesional, no una reunión social de viejos amigos. Colocó sus notas frente a ella y comenzó a hablar con claridad y firmeza que no dejaba espacio para malentendidos o ambigüedades. Estoy dispuesta a ayudar, pero no porque se lo merezcan sino porque hay gente inocente involucrada y porque le debo a don Roberto el respeto de al menos intentar salvar lo que él construyó durante toda una vida de trabajo honesto. Comenzó mirando directamente a Tomás, quien finalmente levantó la vista para encontrarse con sus ojos. Pero no voy a perder mi tiempo si esto es solo un show temporal de arrepentimiento que desaparece en cuanto las cosas mejoren un poco. La dureza en su tono no era crueldad sino protección, una frontera clara que estaba trazando entre la compasión y la ingenuidad. Tomás asintió vigorosamente y por primera vez desde que entró a la sala habló con voz temblorosa: lo entiendo completamente. Haré lo que sea necesario, cambiaré lo que tengas que cambiar. Solo, por favor, dame la oportunidad de arreglar este desastre que creé. La sinceridad en su voz parecía genuina, pero María sabía que las palabras son fáciles y las acciones son las que realmente cuentan. La motivación detrás de su ayuda tenía que ser clara para todos, no era rescatar a Tomás de las consecuencias de sus actos sino proteger a los inocentes que sufrirían si la empresa colapsaba. Primera condición, dijo María consultando sus notas: todos los empleados que fueron despedidos injustamente durante tu gestión, incluyendo aquellos con experiencia que decidiste reemplazar con personal más barato, deben ser contactados y se les debe ofrecer regresar con las mismas o mejores condiciones que tenían antes. Vio cómo Tomás tragaba saliva nerviosamente pero asentía. No todos querrán volver y está en su derecho, pero la oferta debe hacerse con sinceridad y con una disculpa pública de tu parte reconociendo que fue un error despedirlos. El orgullo de Tomás claramente luchaba contra su desesperación. María podía verlo en la tensión de su mandíbula, pero finalmente asintió de nuevo. Segunda condición, implementarás un código de ética laboral que incluye trato digno para todos los empleados sin importar su posición, políticas claras contra el acoso y la humillación, y consecuencias reales para quienes violen estas políticas, empezando por ti mismo. Esta vez Tomás levantó la mirada sorprendido, como si no esperara que las condiciones lo incluyeran personalmente. Si vuelves a tratar a alguien como me trataste a mí, yo misma me encargaré de que todos en la industria se enteren. Tu reputación depende de tu comportamiento, no de tu apellido. Las palabras fueron dichas sin malicia pero con firmeza absoluta, y don Roberto asintió con aprobación hacia María, claramente orgulloso de ver la fortaleza que ella había desarrollado. La reflexión que cruzaba por la mente de todos era clara: esta no iba a ser una operación de rescate simple sino una reestructuración completa que incluía valores tanto como números. Tercera condición, continuó María sin dar tiempo para que Tomás procesara completamente lo anterior: yo seré consultora externa, no empleada. Vendré 2 veces por semana para revisar procesos, hacer sugerencias, y capacitar al personal en administración efectiva y humana. Mis honorarios serán profesionales y justos, y mis sugerencias deben ser implementadas realmente, no solo escuchadas y luego ignoradas. Tomás abrió la boca para hablar pero María levantó la mano deteniéndolo. Cuarta condición, transparencia total. Necesito acceso completo a los números financieros, las operaciones, las quejas de empleados y clientes. No puedo ayudar si me ocultan información porque quieren verse mejor de lo que realmente están. Don Roberto intervino por primera vez desde que la reunión formal comenzó: María tiene razón en todo, hijo. Si queremos salvar esto, necesitamos humildad total para aceptar ayuda y cambiar lo que no funciona. La sabiduría en sus palabras venía de décadas de experiencia empresarial exitosa, y Tomás finalmente pareció entender la magnitud de lo que se le estaba pidiendo. Quinta condición, dijo María mirando directamente a los ojos de Tomás: un cambio completo en tu estilo de liderazgo. Tomarás un curso de gestión humanizada, asistirás a terapia si es necesario para trabajar en tu ego y tu trato hacia los demás, y aprenderás a escuchar a tu equipo en lugar de solo ordenar. Esta condición claramente tocó un nervio sensible porque Tomás se sonrojó visiblemente, pero para su crédito no protestó ni se puso defensivo como probablemente habría hecho meses atrás. La tensión en la sala era palpable pero no incómoda, era más bien la tensión productiva que viene antes de cambios significativos, como la quietud antes de una tormenta que limpiará el aire contaminado.
María continuó explicando sus condiciones con detalles específicos sobre plazos, entregas, reportes, y consecuencias si no se cumplía con lo acordado. Tomás escuchaba tomando notas frenéticamente en un cuaderno, una imagen que contrastaba dramáticamente con el hombre arrogante que alguna vez fue. Don Roberto observaba con una mezcla de tristeza por cómo habían llegado a este punto y esperanza de que tal vez, solo tal vez, su hijo finalmente aprendería las lecciones que la vida le había estado gritando pero que él se negaba a escuchar. Cuando María finalmente terminó de listar todas sus condiciones, preguntó con tono neutral, ¿están dispuestos a aceptar todo esto? Porque si la respuesta no es un sí absoluto y comprometido, es mejor que cada quien siga su camino ahora. El suspenso de esos segundos de silencio mientras Tomás procesaba todo lo que acababa de escuchar fue casi insoportable. Finalmente, él levantó la vista y con lágrimas rodando libremente por sus mejillas dijo algo que María nunca pensó que escucharía de su boca: acepto todo. Y también quiero decirte algo que debí haberte dicho hace meses: lo siento, María. Lo siento de verdad por cómo te traté, por humillarte, por no valorar todo lo que hiciste durante años. Fui un idiota arrogante que creía que el poder me daba derecho a pisotear a los demás. La disculpa salió de un lugar genuino de dolor y arrepentimiento, no del cálculo frío de alguien diciendo lo necesario para conseguir lo que quiere. La emoción en la sala era tan densa que casi podía tocarse, y María sintió algo aflojarse en su pecho, como si un nudo que había estado apretado durante meses finalmente se soltara un poco. No era perdón completo ni olvido, pero era el comienzo de algo parecido a la sanación para ambos. Está bien, dijo finalmente María con voz más suave que antes, todos cometemos errores. Lo importante es qué hacemos después de reconocerlos. Don Roberto se limpió las lágrimas discretamente y sonrió con alivio genuino, probablemente era la primera vez en meses que sentía algo parecido a la esperanza para el futuro de su empresa. Pasaron la siguiente hora discutiendo detalles prácticos, cronogramas de trabajo, prioridades inmediatas, recursos necesarios, y el plan de acción para las primeras semanas. María tomaba notas detalladas y hacía preguntas específicas que revelaban la profundidad de su conocimiento sobre operaciones empresariales. Tomás respondía a todo con humildad que María nunca le había visto, consultando con su padre cuando no estaba seguro en lugar de inventar respuestas o pretender saber lo que claramente no sabía. El cambio en su actitud era notable, aunque María sabía que la verdadera prueba vendría cuando las cosas se pusieran difíciles y el estrés lo tentara a regresar a sus viejos patrones de comportamiento tóxico. Cuando finalmente terminaron de cubrir todo lo necesario y acordaron la fecha de la primera sesión formal de consultoría, se pusieron de pie para despedirse. Don Roberto abrazó a María de nuevo y le susurró al oído: gracias por ser más grande que tu dolor, hija. Eres un ejemplo de lo que significa la verdadera grandeza. Tomás extendió su mano para un apretón formal, pero en el último momento María decidió darle un abrazo breve, no de amistad sino de humanidad compartida, de reconocimiento de que todos somos imperfectos y todos merecemos la oportunidad de ser mejores. Y mientras los veía salir de su oficina, María supo que había tomado la decisión correcta, no la más fácil ni la más satisfactoria para su ego herido, pero sí la correcta para su alma y sus valores más profundos. El regreso triunfal los meses siguientes fueron un torbellino de trabajo intenso, reuniones estratégicas, y cambios profundos que transformaron la empresa desde sus cimientos hasta su cultura organizacional más visible. María cumplió con su compromiso de visitar las oficinas 2 veces por semana, y cada visita era como inyectar vida nueva a un cuerpo que había estado enfermo durante demasiado tiempo. Implementó sistemas administrativos que ella había perfeccionado en Grupo Empresarial del Valle, capacitó al personal en procesos eficientes pero humanos, y supervisó personalmente que las políticas de respeto y dignidad no fueran solo palabras bonitas en un manual sino prácticas reales del día a día. Tomás, para sorpresa de muchos incluyendo a María misma, se tomó en serio su compromiso de cambio, asistía a sus sesiones de coaching ejecutivo, participaba activamente en las capacitaciones sin su antigua arrogancia, y más importante, comenzó a escuchar realmente a su equipo. Los empleados que habían sido contactados para regresar respondieron con reacciones mixtas, algunos aceptaron con cautela, otros declinaron educadamente habiendo encontrado mejores oportunidades, pero todos apreciaron el gesto y la disculpa pública que Tomás hizo en una emotiva carta abierta. La curiosidad de la industria sobre qué estaba pasando en esa empresa creció exponencialmente cuando los rumores de su posible recuperación comenzaron a circular, reemplazando las historias de colapso inminente con narrativas de transformación inspiradora. La superación que estaban logrando juntos no era solo financiera sino profundamente humana, cambiando no solo números sino corazones y mentalidades.
El impacto de esos cambios se sentía en cada rincón de la oficina, la gente sonreía más, trabajaba con propósito renovado, y comenzaba a creer nuevamente que tenían un futuro estable. Aproximadamente 6 meses después de aquella reunión inicial en la sala de juntas de María, don Roberto pidió una junta extraordinaria con ella, Tomás, y los abogados de la empresa para discutir algo importante que había estado considerando. La reunión se llevó a cabo en las oficinas recién renovadas de la empresa, que ahora lucían más modernas y acogedoras gracias a los cambios que María había sugerido para mejorar el ambiente laboral. Cuando todos estuvieron sentados, don Roberto sacó unos documentos de su portafolio y los colocó sobre la mesa con manos que temblaban ligeramente, no por nerviosismo sino por la emoción de lo que estaba por proponer. He estado pensando mucho sobre el futuro de esta empresa, comenzó con voz firme pero cargada de emoción, y he llegado a la conclusión de que necesitamos no solo una consultora sino una socia que tenga participación real en las decisiones y en los resultados. María lo miró con sorpresa genuina, sin entender completamente hacia dónde iba esto. Don Roberto continuó: quiero ofrecerte la posición de socia mayoritaria de esta empresa, María. Quiero que tu nombre esté en los documentos legales, que tu voz tenga el peso que siempre debió tener aquí. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, y María sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. La paradoja de la situación era tan evidente que casi resultaba cómica. La mujer que había sido echada como basura ahora estaba siendo invitada a convertirse en dueña del lugar que la desechó. No sé qué decir, admitió María con honestidad después de procesar la magnitud de lo que se le estaba ofreciendo. Esto es mucho más de lo que esperaba o incluso imaginé. Don Roberto sonrió con esa calidez paternal que siempre lo había caracterizado y dijo: es menos de lo que mereces, hija. Esta empresa no estaría recuperándose sin ti. Los clientes están regresando no solo porque arreglamos procesos sino porque confían en tu nombre, en tu reputación de integridad y excelencia. Tomás, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló con voz clara y firme que mostraba cuánto había madurado en estos meses: estoy completamente de acuerdo con mi padre, María. Necesitamos que seas parte permanente de esto, no solo una consultora temporal. Necesito que seas mi socia para seguir aprendiendo de ti, para mantenerme en el camino correcto cuando mi ego intente desviarse nuevamente. La vulnerabilidad en sus palabras era genuina y conmovedora, y María podía ver que este ya no era el muchacho arrogante que la despidió sino un hombre que estaba genuinamente tratando de convertirse en mejor versión de sí mismo. La reflexión que ocupaba la mente de María era compleja. Aceptar significaría atarse a un lugar lleno de recuerdos dolorosos, pero también significaría cerrar el círculo de la manera más completa posible, transformando su mayor derrota en su mayor victoria. La motivación para aceptar no podía venir del deseo de venganza simbólica sino de una visión genuina de lo que podría construirse aquí con el liderazgo correcto. Durante los días siguientes, María consultó con su familia, con sus mentores en Grupo Empresarial del Valle, y más importante, consigo misma en largas conversaciones internas donde pesaba todas las implicaciones de esta decisión monumental. Lucía, su jefa en Grupo Empresarial del Valle, la apoyó completamente y le dijo algo que le dio la claridad final que necesitaba: María, algunas personas pasan toda su vida buscando la oportunidad de hacer una diferencia real. Tú tienes 2 de esas oportunidades frente a ti: puedes quedarte aquí donde ya eres exitosa, o puedes ir allá y demostrar que el liderazgo ético no solo es moralmente correcto sino también económicamente viable. Esas palabras resonaron profundamente en el corazón de María porque tocaban algo que ella valoraba por encima de todo: el propósito, el significado, la oportunidad de dejar un legado que fuera más grande que su propia comodidad personal. Después de mucha deliberación, tomó su decisión: aceptaría ser socia mayoritaria pero mantendría también una relación consultiva con Grupo Empresarial del Valle, dividiendo su tiempo entre ambas empresas por un periodo de transición. Era ambicioso, requeriría trabajar más horas y hacer malabarismos con múltiples responsabilidades, pero María sentía en su corazón que este era el camino correcto. La esperanza que la llenaba cuando pensaba en las posibilidades de lo que podría lograr en esa empresa transformada era embriagante y emocionante. El destino había dado tantas vueltas para traerla de regreso al lugar donde todo comenzó, pero ahora en una posición de poder real para crear el cambio que siempre supo que era posible. El día que María entró oficialmente como socia mayoritaria de la empresa fue organizado como un evento especial, no por petición de ella sino porque don Roberto insistió en que todos los empleados merecían ser parte de este momento histórico. La oficina fue decorada discretamente con globos y un banner que decía: Bienvenida a casa, María,
que la hizo sonreír con ternura porque técnicamente no era un regreso sino un comienzo completamente nuevo. Cuando ella cruzó esa puerta que había atravesado llorando con una caja de pertenencias meses atrás, lo hizo con la cabeza en alto y el corazón lleno de una mezcla compleja de emociones, gratitud, orgullo, y una determinación férrea de honrar esta oportunidad con todo lo que tenía. Los empleados, muchos de ellos nuevos pero algunos antiguos que habían regresado, la recibieron con aplausos sinceros y sonrisas genuinas que hablaban del respeto que ya había ganado incluso antes de tener el título oficial. María los saludó a cada uno personalmente, tomándose el tiempo de aprender nombres, hacer preguntas sobre sus roles, demostrar desde el primer minuto que para ella no eran recursos humanos sino seres humanos con nombres, familias, sueños. La emoción era palpable en el ambiente, había expectativa sobre qué cambiaría ahora que ella tenía autoridad real, pero también había confianza de que esos cambios serían para bien. María dio un discurso breve pero poderoso donde estableció su visión: no estoy aquí para humillar a nadie ni para demostrar superioridad. Estoy aquí porque creo profundamente que podemos construir algo extraordinario juntos, un lugar donde la excelencia y la humanidad no estén peleadas sino que se potencien mutuamente. Las semanas siguientes fueron intensas pero gratificantes, con María implementando cambios estructurales que había estado planeando mentalmente durante meses. Reestructuró departamentos completos, promovió a personas talentosas que habían estado subestimadas, trajo consultores externos para áreas donde faltaba expertise, y más importante, estableció canales de comunicación abierta donde cualquier empleado podía expresar preocupaciones sin miedo a represalias. Tomás trabajaba directamente bajo su supervisión ahora, una inversión de roles que podría haber sido incómoda pero que ambos manejaron con madurez profesional sorprendente. Él no solo aceptaba sus decisiones sino que activamente las apoyaba, demostrando con acciones que su arrepentimiento había sido genuino y su compromiso de cambio era real. Los clientes que se habían ido comenzaron a regresar cuando escucharon que María estaba ahora al mando, confiando en su reputación de integridad y excelencia que se había esparcido por toda la industria. Los números financieros comenzaron a mejorar trimestre tras trimestre, no dramáticamente de la noche a la mañana pero sí de manera consistente y sostenible que hablaba de una recuperación real basada en fundamentos sólidos. La inspiración que María generaba en su equipo era tangible, la gente trabajaba no por miedo sino por motivación genuina, no por obligación sino por compromiso con una visión compartida. Don Roberto observaba todo desde un rol cada vez más consultivo y menos operativo, y en sus ojos María podía ver el orgullo de un padre viendo florecer algo hermoso de lo que alguna vez fue solo cenizas. Una tarde, varios meses después de su regreso triunfal, María se encontró sola en su nueva oficina, la misma que alguna vez había pertenecido a don Roberto, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante ella. Los recuerdos de aquel día terrible del despido visitaron su mente una vez más, pero esta vez sin el aguijón del dolor, más bien con una especie de gratitud extraña por el camino tortuoso que la había traído hasta aquí. Si Tomás no la hubiera despedido, nunca habría descubierto su verdadero potencial en Grupo Empresarial del Valle, nunca habría desarrollado la confianza y las habilidades que ahora poseía, nunca habría tenido la oportunidad de regresar como socia mayoritaria y crear el tipo de cultura laboral que siempre soñó era posible. La vida tiene estas ironías hermosas donde nuestras mayores tragedias terminan siendo los catalizadores de nuestras mayores transformaciones. En su escritorio había una foto enmarcada que don Roberto le había regalado, una imagen de la empresa en sus días de gloria décadas atrás, con una inscripción que decía: el legado continúa con quien lo honra. María la miraba frecuentemente como recordatorio de que su rol aquí no era solo ser exitosa sino ser guardiana de valores que trascendían las ganancias y las pérdidas. La metáfora que don Roberto compartió con ella resonaba constantemente: el poder que nace del rencor se apaga rápido como una vela en el viento, pero el poder que nace del respeto ilumina siempre como el sol que nunca deja de brillar. Y María estaba decidida a ser ese sol, a liderar con una luz que no quemaba sino que nutría, que no cegaba sino que iluminaba el camino para todos. El suspenso de lo que vendría después, los desafíos que aún esperaban, las oportunidades que surgirían, todo eso flotaba en el futuro como un libro aún no escrito pero lleno de páginas en blanco esperando ser llenadas con historias de éxito construidas sobre bases de dignidad humana. La historia de María nos enseña algo poderoso que todos necesitamos recordar: las caídas más dolorosas pueden convertirse en los impulsos más fuertes si elegimos levantarnos con dignidad en lugar de quedarnos en el rencor. Ella pudo haberse hundido en la amargura después de esa humillación pública, pudo haberse vengado cuando tuvo el poder para hacerlo, pero eligió algo mucho más grande: construir su éxito sobre el respeto y la humanidad, no sobre el dolor ajeno.
Y esa decisión no solo la transformó a ella, sino que cambió la vida de decenas de personas que ahora trabajan en un lugar donde son valoradas y respetadas. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a explorar más videos aquí en Caminos del Destino, donde cada semana compartimos historias reales de superación, esperanza y transformación que te recordarán que siempre hay luz al final del túnel. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas historias emocionantes que hacen la vida más inspiradora y más leve para ser vivida. Porque al final del día, todos necesitamos recordar que no importa cuántas veces te tumben, lo que importa es cuántas veces te levantas y con qué clase de corazón decides seguir caminando.